Bien, jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a empezar el tema número 4, que corresponde a cuadriláteros. También vamos a ver propiedades y paralelogramos, ¿ya? A ver, jovencitos, ¿qué es un cuadrilátero? Ustedes saben que un cuadrilátero es una figura geométrica que tiene 4 lados y 4 ángulos, ¿no? También tiene 4 vértices. Esos ángulos pueden ser ángulos interiores y también ángulos exteriores. Hay dos tipos de cuadriláteros, muchachos, los cuadriláteros convexos y los cuadriláteros no convexos. Nosotros vamos a trabajar siempre con cuadriláteros convexos, con estos de aquí, ¿ya? No vamos a trabajar con cuadriláteros no convexos. Ahora, todo cuadrilátero posee, jovencitos, como le dijo, vértices, ¿no? Acá tenemos vértice A, vértice B, vértice C y vértice D, al igual que arriba también. También posee lados, ¿no? Lado AB, lado BC, lado CD, AD. Igual que acá, ¿no? Lado AB, lado BC, lado BCD, lado DA. Y en todo cuadrilátero, siempre se va a cumplir lo siguiente, ¿no? Que la suma de los ángulos interiores siempre va a ser igual a 360, ¿ya? 360, ya. Ahora, también hay algunas propiedades. Por ejemplo, miren aquí. Aquí cuando tú tienes un cuadrilátero, ¿sí? Y tú tienes aquí dos ángulos consecutivos, consecutivos quiere decir uno a continuación de otro, y estos ángulos tienen bisectrices, ¿sí? Entonces, estas dos bisectrices de los ángulos consecutivos forman un ángulo X. Ese ángulo X va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos, ¿sí? En este caso, el ángulo A más el ángulo B, dividido entre 2, ¿ya? Igual miren esta posición. Por ejemplo, aquí, el ángulo B y el ángulo C tienen dos bisectrices, ¿cierto? Esas dos bisectrices forman un ángulo X. ¿Cómo te das cuenta que es bisectriz? Porque acá veo alfa alfa y acá veo beta beta, ¿no? Son ángulos iguales, ¿no? Y este ángulo X que ha sido formado por las dos bisectrices va a ser igual a ¿quién? A la suma de los otros dos ángulos, ¿sí? Del ángulo A y el ángulo B, o sea, A más B, dividido entre 2. Siempre va a ser esto, ¿ya? Sí, ojo, pero los ángulos B y C, para que se cumplan, tienen que ser ángulos consecutivos, ¿ya? Fórmula, jovencitos, vamos a utilizar en la resolución de los problemas, ¿ya? Ahora, vamos a ver qué es un paralelogramo. Un paralelogramo, jovencitos, es un cuadrilátero donde sus lados opuestos siempre son paralelos. Por ejemplo, aquí, miren, yo tengo aquí el cuadrilátero ABCD. Este lado AB es paralelo a CD. ¿Qué significa paralelo? Que estas dos líneas nunca se van a intersectar, ¿de acuerdo? Y también el lado BC es paralelo al lado AD, ¿ya? ¿Qué significa? Que el lado BC con el lado AD nunca se van a chocar, nunca se van a intersectar, ¿ya? Ese es un paralelogramo. ¿Cuándo qué? Cuando sus lados opuestos son paralelos, por eso se llama paralelogramo, ¿ya? Ahora, en todo paralelogramo cumple con tres propiedades, ya siempre. La primera es que sus ángulos opuestos son iguales, miren. Si acá es alfa, acá es alfa. Estos dos ángulos son opuestos. Aquí, si acá es beta, acá es beta. Este ángulo beta, ¿sí? Son opuestos, ¿de acuerdo? Ya, siempre van a ser iguales. Pero adicionalmente, jovencitos, se cumple lo siguiente, ¿no? Que el ángulo alfa con el ángulo beta en esta misma dirección, ¿sí? La suma me va a dar 180. Al igual que acá, miren, puede ser en el lado derecho o puede ser en el lado izquierdo. Aquí, alfa más beta, ¿sí? Va a ser igual a 180. También puede ser así, en esta forma, ¿no? En forma horizontal. Alfa más beta igual a 180. Alfa más beta, arriba también, ¿no? Alfa más beta igual a 180, ¿ya? Entonces, es una propiedad adicional, ¿no? Pero aquí la propiedad principal es que los ángulos opuestos siempre van a ser iguales. ¿De acuerdo? Ya. La segunda propiedad es que
cuando tú trazas las diagonales, estas dos diagonales se intersectan en el punto medio, ¿sí? O vendría a ser el punto medio. Por eso que acá, miren, como O es punto medio en esta diagonal, acá sería MM. ¿Esto qué significa? Que estos dos segmentos son iguales, ¿no? Ahora, en la otra diagonal, como O es punto medio, significa que este lado mide N y acá mide N. Estos dos segmentos son iguales, ¿de acuerdo? Entonces no te olvides que en todo paralelogramo las diagonales se intersectan en su punto medio. Y la tercera es que los lados opuestos son iguales, pero acá no lo ha puesto, ¿no? Aquí no lo ha colocado. Acá lo ha puesto, miren. Los lados opuestos son iguales. Es decir, este lado AB es opuesto con el lado DC. Entonces tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces, lo voy a colocar. Vamos a poner símbolos iguales, ¿ya? Por decir, si acá yo le pongo un puntito, el otro lado opuesto también tendrá que ser un puntito, ¿ya? Ya. Ahora, el lado opuesto de arriba con el de abajo también son iguales. Entonces, a ver, vamos a darle símbolos iguales. Entonces, si yo acá le pongo, digamos, este símbolo, tendría que ser igual al otro, ¿no? Ya. Y le ponemos acá, ¿no? Símbolos iguales, muchachos. Ya. Ahí está. Ya. Entonces ya está, muchachos. Ahora, ¿qué más? Un romboide, ya. ¿Cómo es un romboide? Un romboide, jovencitos, es el paralelogramo propiamente dicho, ¿ya? Cumple con las tres propiedades que le acabo de mencionar. Un rombo, a ver, un rombo tiene todos sus lados iguales, ¿sí? Todos sus lados iguales. AB igual a BC igual a CD igual a D. Y las diagonales se intersectan en su punto medio formando 90 grados. Ese es un rombo. En un rectángulo los lados opuestos son iguales. Por decir, si acá es A, el que está aquí, CD, también sería A. Ya le ponemos, a ver. Ya, entonces aquí le colocamos A. El lado de la izquierda es igual al lado opuesto de la derecha. Igual, el lado de arriba es igual con el lado de abajo. Si arriba es B, acá también será B. Ya, le ponemos. Ese es un rectángulo. Los lados opuestos son iguales. Y sus diagonales también se intersectan en su punto medio, ¿ya? Y el cuadrado, jovencitos, es la figura geométrica que todos sus lados son iguales. Mira, ¿ve? L, 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 L. También sus diagonales se intersectan en su punto medio, pero aquí forma 90 grados. En cambio, en el rectángulo no, dense cuenta. En el cuadrado sí, las diagonales van a formar un ángulo recto, ¿ya? Y es más, cada angulito va a ser 45, 45, 45, 45, 45, 45. Acá en el rectángulo no es así, no te vayas a confundir, ¿ya? En cambio en el cuadrado sí. Jovencitos, hasta ahí, ¿cómo vamos? Dígame, para empezar los ejercicios. Bien, profe, sí se entiende. Ya, ya, muy bien. Entonces, vamos a empezar a realizar los ejercicios, ¿ya? A ver, empezamos con el ejercicio, a ver, número 1. Dime, Maciel. No, nada, profe, es que quería participar. Claro, ya. A ver, Maciel, ya que vamos a participar. Maciel, antes de nada, antes de utilizar una propiedad, primero, porque aquí lo que voy a utilizar es esta propiedad, mira. ¿Ven esta propiedad con el mouse? ¿Ven? Ya. Esto es lo que voy a aplicar. ¿Sí? Puede ser esta figura, puede ser esta figura, pero es la misma fórmula, de acuerdo a la posición nomás. Siempre cuando yo tenga dos bisectrices juntas, así para que me entiendan, juntas,
ese ángulo que se ha formado por las bisectrices juntas va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos que están al otro extremo dividido entre 2, ¿ya? Esa es la que voy a aplicar. Pero para esto necesito conocer el valor de phi, ¿cierto? Ujú. Claro. ¿Cómo sería, Maciela? Y a ver, dime. Profe, sería como todo ese ángulo vale 180, sería 180 menos 100 y phi valdría 80. Claro, muy bien, Maciel. Phi valdría 80, tiene razón. Muy bien, entonces voy a decir así. En la línea que está ahí, ¿ya? Voy a decir que phi, ¿no? Phi más 100, esto es igual a 180. Y de ahí, el 100 está sumando, pasa al otro lado restando, ¿no? Y eso vendría a ser 180 menos 100, vendría a ser 80. Ya, Ujú. ya tengo el phi. Y ya, y luego Andrea, luego Maciel. Luego aplicamos la fórmula que sería 80 más 70 entre 2 es igual a X. Correcto, muy bien, Maciel. Luego aplicamos la propiedad, ¿no? La propiedad en donde me dice que este ángulo X que está formado por estas dos bisectrices y que estos dos bisectrices están juntas, o sea, los ángulos B y C están juntos, ¿sí? Siempre tienes que ver eso. Entonces, ese X va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos que están en el otro extremo. O sea, aquí sería 70 más phi, pero phi vale 80. O sea, sería 70 más 80. Y todo eso lo voy a dividir entre 2. Entre 2. ¿Y cuánto sería eso, Maciel? Sería igual a mm, 150 entre 2. Ya. ¿Y cuánto es 150 entre 2? 75. Muy bien, Maciel. 75. Y esa sería mi respuesta. ¿Está bien? Muy bien. Gracias, Maciel. ¿Entendieron lo demás? Matthews, ¿entendió? Andrea, Sí, pregúntense. profe, ya entendí. Sí. A ver, voy a Sí se preguntar. entendió, profesor. De nuevo. Matthews, de nuevo. No, profesor, no he entendido. Allá. Andrea, ¿cómo vas? Dime. Andrea. Bien, profe, sí entendí. Ya. Ya, muy bien, Andrea. Pasamos a la pregunta 2. ¿Ya? Bien. En la pregunta 2, miren que es recontra parecido. ¿De acuerdo? Miren. ¿Ya? A ver, vamos a hacer la pregunta 2. ¿Ya? Es parecido. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hacer. Acá primero debo de hallar el phi, al igual que arriba, ¿no? Se hizo lo siguiente, ¿no? Voy a decir en la línea, ¿de acuerdo? En la línea, en la línea, voy a sumar el ángulo phi con el ángulo 110, ¿cierto? Más 110, y eso me va a dar igual a 180. De ahí voy a hallar el phi, ¿cierto? El phi que vendría a ser igual a 180 menos 110, vendría a ser 70, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya conozco este ángulo que vale 70. Ahora voy a aplicar la propiedad, ¿cierto? La propiedad. Ya. ¿Qué me dice la propiedad? Que este ángulo X, que ha sido formado por las dos bisectrices interiores, y ojo, que estos dos ángulos B y C tienen que ser consecutivos. ¿Qué quiere decir eso? Que está uno a continuación del otro. No puede ser al otro extremo. Tiene que ser al costado. ¿De acuerdo? Es decir, los ángulos tienen que estar al costado. ¿Ya? Ese ángulo X, entonces, ¿cómo sería Andrea? A ver, dime. Andrea, ¿cómo sería? Es igual 60 más 70 entre 2.
Correcto, Andrea, muy bien. 60 más 70 y todo eso dividido 113 entre 2. entre 2. Ya. ¿Y cuánto sería pues 60 más 70? Sería 130, ¿no? Sí, 100 profe. entre 2, 130 entre 2, 65. muy bien, 65, muy bien. Muy bien, Andrea, 65. Ya está. Entonces ya está el ejercicio número 2. ¿Ves? Facilito, ¿ves? Recontra facilito, ¿ya? Ya. Ahora pasamos con la pregunta 3, que también se parece bastante, ¿no? Miren, aquí yo tengo la bisectriz y acá tengo otra bisectriz. Es de los ángulos A y del ángulo D, ¿sí o no? Estos dos ángulos están juntitos, ¿sí o no? ¿Sí? Están formando el ángulo X. Son bisectrices, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿quién me dice cómo sería? X igual a quién sería. X sería igual a quién? A la suma del ángulo B con el ángulo C, entre 2. Pero, ¿cuánto mide el ángulo B? 90, 90. ¿Y el ángulo C cuánto mide? 130. Ya, ¿qué te voy a hacer entonces? Sumar, ¿no, Maciel? Sí, profe. A ver, ¿cómo sería entonces? Digo, 90 más 130 entre 2. correcto, Maciel. Entonces voy a decir, X es igual a 90 más 130 Entre 2. y eso lo voy a dividir entre 2. Entre 2. A ver, ponemos aquí entre 2. Muy bien. Y simplemente tengo que sumar. ¿Cuánto es 90 más 130? 200, 120. 220 ya. 220. Y lo divido entre 2, ¿no? 110. Correcto, claro. 220 y lo voy a dividir entre 2. Y eso me va a salir, como dice Maciel, 110, ¿no? 110. Andrea, ¿entendió? Andrea, Sí, profe. ya, ¿entendiste? Sí, ¿no? Sí, profe. Muy bien, Andrea. Muy bien. Solamente acá, pues, Andrea, Matthews, escuchen los demás. Simplemente he hecho esto, ¿no? Ya no había que conocer el phi, acá sí tenía que conocer, ¿no? El ángulo que está adentro, porque me dieron un ángulo de afuera y tuve que conocer el ángulo de adentro. Entonces, al conocer el ángulo de adentro, ya no me sirve el ángulo que está afuera, pues entonces le podemos poner un X. O sea, ese 110 ya no me sirve, ¿correcto? Al igual que acá, ¿no? ¿Para qué me dieron el 100? El 100? Para poder hallar el ángulo phi que está adentro. Una vez que ya he hallado el ángulo phi, que me salió 80, ya no me sirve el ángulo 100. Entonces simplemente lo puedo eliminar, ¿no? Si ya lo utilicé. Las cosas que ya lo utilizo ya no me sirven, pues. ¿De acuerdo? Ahí. Así, ¿no? Ahí me dejo entender. En cambio, aquí en la pregunta 3 no había un ángulo de afuera, todo estaba adentro, ¿cierto? Los ángulos estaban adentro, el 90, el 130. Simplemente lo sumé 90 más 130 y lo dividí entre 2, ¿cierto? Entonces, y me salió 90 más 130, 220 entre 2. Y eso me sale 110. Pero me estoy dando cuenta de algo. Que eso no es mi respuesta todavía, ¿no, Maciel? Sí, porque te pide X entre 2. Claro, ¿ves? Te diste cuenta, Maciel. Sería Muy bien. 55. Muy bien, claro. Entonces voy a decir acá, me pide, así voy a poner, me pide, aquí, siempre tengo que ver al final qué es lo que me pide, ¿no? Me pide X entre 2. Entonces voy a decir acá, me pide X entre 2. Voy a ponerla así, ¿ya? X entre, eso es lo que me está pidiendo, ¿no? X entre 2. Entre 2. Eso me está pidiendo el problema. Ya. Pero yo sé que mi X es 110.
Entonces acá voy a poner 100x es igual a 110, ¿no? Entre 2. Bueno, déjenme digitar un momento, muchachos. Ya, entre 2. Y esa respuesta vendría a ser, ahora sí, mi respuesta final, ¿sí? Mi respuesta final va a ser 55. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, muchachos. Pasemos a la pregunta 4. ¿Quién me quiere ayudar en la pregunta 4? Dígame, porque aquí los ángulos 120 y 110 están afuera. Yo tengo que trabajar con los ángulos de adentro, ¿sí o no? Ya, dime, Maciel, a ver, ayúdame en el ángulo A. Ahí sería, en el ángulo A sería 180 menos 110 y eso valdría 70. Ya, le ponemos 70, un ratito, Maciel, espérate. Eso ya lo sacamos al ojo, ¿de acuerdo? 70. Quiere decir, Maciel, que ese angulito que faltaba, el que va a estar adentro es 70. ¿Sí o no? Ya. Pero, entonces, el ángulo 110 ya no me sirve, ¿sí o no? Ya no. Entonces le ponemos un X, lo eliminamos ya. Ya. Ya no me sirve el 110 porque ya lo utilicé. Ya, y en el otro lado, Maciel, en el ángulo D. Sería 60, Correcto. ¿Por qué 60, Maciel? porque 180 menos 120 es igual a 60. Muy bien. Y el 120 entonces ya no me sirve. Ya, le ponemos un X. Ya está. Ahora sí puedo utilizar la propiedad. ¿Sí o no, Maciel? Ahora sí. Ya, ahora sí puedo utilizar. Díctame, Maciel, ¿cómo sería? 70 más 60 entre 2 es igual a X, o X es igual a 70 más 60 entre 2. Ya, muy bien. X es igual a 70 más 60. Todo eso entre... Un ratito, a ver. Ya, todo eso entre 2. Entre 2. Entonces aquí le ponemos entre 2. Ya, ¿y cuánto sería 70 más 60? Sería 130. Ya, 130. Entre 2, ¿cuánto sería? 65. Listo. Esa sería mi respuesta. Le ponemos de frente. 65. Muy bien, Maciel. A ver, Andrea, Matthews. ¿Quién más está por ahí? A ver. Sí, profesor, le entendí. Nicole. Ya, muy bien, Matthews. Nicole, Andrea. ¿Alguna pregunta ahí? Profe, una pregunta, ¿qué pasa si hay uno afuera y uno adentro? Ah, ya. ¿Qué tal si uno está adentro y uno que está afuera? Ya. Si es que uno estuviera adentro, lo dejas ahí, tal como está. ¿Ya? No tendrías la necesidad de hallar, lo dejas ahí. Pero si uno está afuera, ahí sí tendrías que hallar. Resta 180 menos el ángulo que está afuera y el resultado va a estar adentro. ¿Ya? Ya, Ya, gracias, profe. ya, muy bien. Claro, el que está adentro lo dejas adentro y el que está afuera, entonces simplemente dices 180 menos el ángulo que está afuera. ¿Cuánto es? Tanto, ya. En este caso, 110 estaba afuera, ¿no? Y resté 180 menos 110, 70. Ah, ese 70 va a estar adentro. Y el 110 ya no me sirve. Y si aquí el 60 hubiera estado adentro, ¿no? Pues lo dejo ahí nomás. Si el 60 hubiera estado adentro, lo dejaría ahí nomás, pues, ¿no? Ya. Listo. Pregunta 5. Ya. Miren, siempre que veo ángulos afuera, trato de hallar el ángulo que está adentro, ¿de acuerdo? Eso es lo que tengo que hacer siempre. Ese es, digamos, un método, ¿no? Por ejemplo, aquí, 120 está afuera del romboide, ¿no? Está afuera, ¿sí o no? ¿Qué tengo que hacer? Hallar el ángulo que está adentro. ¿Y quién me dice cuánto será el ángulo que está adentro? Sería 60. Muy bien. Sería 60. Muy bien, Maciel. Sería 60. Claro, porque si yo tengo un ángulo afuera, que es 120, y el que está adentro sería siempre restando de 180, ¿no? Porque la línea vale 180. 180 menos 120
sería 60. Y justamente le voy a poner 60. ¿Está bien? Ahí. Y entonces, ¿y qué pasaría con el 120? Pues ya no me sirve, pues, ¿sí o no? Las cosas que tú utilizas ya no lo vuelves a utilizar, ya lo utilizaste, ¿no? Ya, este 120 ya lo utilizaste, ya no te sirve. ¿Ya? Ahora, estamos aquí. Ya tengo el ángulo 60 que está adentro y tengo un ángulo 2x que también está adentro. Y fíjense bien, el ángulo 60 con el ángulo 2x, ¿son opuestos o no? Sí, son opuestos, ¿cierto? Entonces, ya, y miren, un romboide es un paralelogramo y todo paralelogramo cumple con 3 propiedades. Y una de las 3 propiedades es que sus ángulos opuestos son iguales. Iguales. ¿Y dónde está eso, profesor? Usted me está mintiendo. ¿Dónde está eso? Aquí está, mira, no te voy a mentir. Mira, el ángulo opuesto a C es el ángulo A. Y acá el ángulo C es alfa y el ángulo A es alfa. ¿Qué quiere decir eso? Que los ángulos opuestos son iguales, alfa, alfa. ¿Ves? Aquí también, mira, el otro ángulo. El ángulo opuesto a B es el ángulo D. Son opuestos. Y los ángulos opuestos son iguales. ¿Ve? Acá es beta y abajo es beta. Son iguales. ¿De acuerdo? Esa es la primera propiedad de todo paralelogramo. Un romboide es un paralelogramo. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que voy a hacer. ¿Ve? Un romboide es un paralelogramo. Entonces, aplicando la propiedad, ¿sí? La propiedad en donde, que me dice que los ángulos opuestos son iguales, ¿de acuerdo? Siempre va a ser así, los ángulos opuestos son iguales. Entonces, pues tú dirás, profesor, no son iguales, pero no, entonces tú tienes que igualarlo, pues, ¿ya? Tienes que igualarlo. Dirás, 2x igual a 60. Y de ahí, x es igual a 60 entre 2, sería 30. Entonces, x vale 30. Comprueba, a ver. Aquí es 2x, ¿no? Pero x vale 30. A ver, sería 2 por 30. 2 por 30, 60. Y el otro ángulo opuesto es 60. ¿60 es igual a 60? Sí. Sí, ¿sí o no? Entonces, ahí estamos calculando el valor de x. Entonces, x tiene que ser 30, ¿no? Para que se cumpla la propiedad. ¿De acuerdo? Jóvenes, hasta ahí hemos terminado. ¿Alguna pregunta? No, profe, a mí sí me quedó claro. Muy bien, Maciel. Dime, Matius, Barrientos, Nicole, Andrea, díganme algo. Profesor, ¿de qué claro? ¿Todo está claro, Matius? Ya. Andrea, dime, ¿entendiste las 5? Sí, profe. Ya. Nicole, También, profe. muy bien, listo. Ahora le voy a decir cuál es la actividad que tienen que realizar. Bajamos un poquito. Aquí, donde dice tarea para la casa. Tarea para la casa. Son 5 preguntitas, ya saben, que están en la página 82. Página 82. ¿Ya? Página 82. Tiene que marcar la página 82. Ya está. Esta es la tarea. ¿Ya, muchachos? Página 82. Miren, ¿quieren que les sugiera algo? No sé, a ver, miren, la pregunta 1, 2, o no sé, díganme, hablen, muchachos. Antes, para ir concluyendo con la clase. La 1 es parecido a lo que hemos hecho, ¿sí o no? ¿Sí? Ya. Sí, profe. Acá simplemente tienes que hallar el ángulo que está adentro. 180 menos 105 será 75, ¿no? Pones acá 75 y aplica la propiedad. Ya está la 1. En la pregunta 2, miren, acá también, ¿ve? Este X está formado por las dos bisectrices. La propiedad, ¿no? La misma propiedad. Aquí es 80. ¿Y cuánto será el ángulo que está adentro? Miren, el que está afuera es 90, ¿sí o no? ¿Ve? 90. ¿Y cuánto será el que está adentro? 180 menos 90. 90, ¿sí o no? ¿Cierto? Ya. Y de ahí aplicas nuevamente la propiedad. Sí, profe, ese sí está más, sí, fácil. Ya. La 3, También, o ¿qué sea, tiene? para mí.
Ya, a ver, dime, Maciel, ¿qué harías en la 3? Profe, ahí sumaría todo. Ya. Y luego Y igualarías a... igualaría a 360. Correcto. Sumas todos los ángulos iguales a 360. Muy bien. Igual que la 4, ¿no, Maciel? Sí, profe, igualito. Igualito. Muy bien. Y en la 5, ¿qué harían acá? Ahí, profe, primero hallaría el ángulo que está al costado de 124 y lo igualaría. Correcto. Correcto, ¿no? 180 menos 124 sería 56, ¿no? 56, ¿ya? Y luego vas a igualar, como los ángulos opuestos son iguales en todo paralelogramo, lo igualas, ¿no? 4 alfa igual a 56 y lo hallas, ¿ya? Bien, chicos, si no hay más preguntas, vamos terminando con la clase de hoy, ¿les parece? ¿Sí? Ya. Bien, jóvenes, Profesor. si no hay más dudas, nos vemos, ¿ya? Nos estamos despidiendo. ¿Ya? Profe, ya se le envié la tarea, profe. ¿Ah? Ya. No, claro, envíame la tarea nomás, Andrea. No te preocupes. Sí. Nicole, envíame, ¿ya? Por favor, los que no... No, profe, digo que ya se la envié, profe. ¿Cuál? ¿Esta o la anterior? Esta, profe. ¿Que ya lo hiciste ya tan rápido? ¿Sí? Ya, muy bien. Muy bien, Nicole, muy bien. Te felicito. Muy bien. Listo, muchachos. No se olviden de enviarme la tarea 3, ¿ya? Estaba fácil. Esta es la tarea 4. Ya. Jóvenes, nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, profesor. Cuídense, chao. Hagan su tareita. No se olviden. Ujú. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, Chao. profe. Nos vemos con todos.